Tienes la palabra. Buenas tardes con todos los participantes, con los ponentes y profesionales que nos acompañan en esta tarde. Un día más de Seminario Internacional Intercambio Científico organizado por la Universidad Técnica de Cotopaxi, la Universidad de Quindío y la Universidad de Iquian. Para lo cual voy a ceder la palabra a Alina Freire, representante de Iquian. Alina, tienes la palabra. Gracias, Matthews. Muchas gracias a todas y a todos por asistir a este evento que lo iniciamos en el año pasado. Soy Alina Freire Fierro, profesora titular de la Universidad Regional Amazónica, IQUIAM, una de las instituciones coorganizadoras de este interesante seminario. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Gracias. Gracias, Alina. Asimismo, doy la palabra a Carlos, representante de la Universidad de Quindío. Carlos, tienes la palabra. Amigos que nos acompañan hoy en esta nueva sesión del Seminario Internacional, muy buenas tardes. Seguimos haciendo un esfuerzo importante por compartir con ustedes quincenalmente diversas temáticas dentro de las ciencias biológicas, temáticas que nos permitan ir un poco más allá del conocimiento que tradicionalmente cada uno de nosotros pueda tener. Hemos abordado diferentes temas desde el año pasado que iniciamos este seminario. Empezamos en algún momento hablando de polen, de aeropalinología. También hemos hablado sobre diversidad genética de varias especies de animales. Hemos hablado igualmente sobre guadua y caracterización genética de la guadua. Tuvimos en algún momento a un especialista sobre quirópteros hablándonos sobre el papel de los murciélagos en los diversos ecosistemas y muchos otros. Y esperamos terminar este año compartiendo con ustedes múltiples temáticas y teniendo no solo invitados de Colombia y Ecuador, sino de otros países. Así que bienvenidos a todos. Gracias, Matthews. Muchas gracias, mi estimado Carlos. Asimismo, nos acompañan los jóvenes en la cual nos van a ayudar en la rueda de preguntas, para la cual le doy la palabra a Valeria. Bueno, muy buenas tardes. Como ya dijo el ingeniero Matthews, mi nombre es Valeria Morales. Soy estudiante de la Universidad Técnica de Cotopaxi de la carrera de turismo. Actualmente me encuentro cursando el 10º semestre. Bueno, como el ingeniero mismo lo dijo, este día vamos a realizar como moderadores para cualquier duda o pregunta que tengan. Y asimismo, agradecerles, como no, a los ponentes, a las personas que realizan este evento y a cada uno de ustedes que se han dado cita para este evento. Quiero agradecerles y darles la bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Valeria. Jason, bienvenido. Tienes la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Jason Bonilla y al igual que mi compañera voy a estar moderando las preguntas o cualquier duda que vaya surgiendo en el chat. Pues vamos a estar ahí pendientes para, si es posible, solucionarla. Esperar que el día de hoy todo fluya de manera correcta y que sea de su interés todos los temas abordados el día de hoy. Y sin nada más que decir, muchas gracias. Muchas gracias, mi estimado Jason. Bueno, mi nombre es Matthews Mendoza. Les doy la bienvenida a todos los participantes y ponentes en esta tarde. Sí, asimismo extiendo un saludo a todos los países que se han podido dar cita y conectarse, como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. De mi parte, voy a dar la bienvenida a la participante, a la ponente de Colombia, Angie Patiño Montoyo, que viene representando a las instituciones de la Universidad del Valle, Universidad de Brasilia, cargo actual, bióloga, máster egresada de la Universidad del Valle, grupo de investigación en ecología animal, estudiante del programa de postgraduado en ecología de la Universidad de Brasilia, intereses de investigación, ecología y genética de especies exóticas invasoras. Actualmente trabajo en ecología y parasitología en poblaciones brasileñas del caracol, gigante africano, Lysachatina fulica, y distribución potencial de la misma especie en Colombia. Su título de la ponencia es Morfometría geométrica en una especie exótica.
forma brasilera y colombiana de Lisachatina fulicalo caracol, gigante africano. Su correo electrónico angie.montoya317@gmail.com para cualquier comentario o pregunta de nuestra compañera ponente. Mi estimada Angie, tiene la palabra. Bienvenida. Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias. Entonces, ¿ya comparto? Y voy a dejar de compartir. Sí, Angie, ya Dale. Matthews va a dejar de compartir, sigues tú. Listo. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches aquí en Brasilia, 6 de la tarde. Entonces, primero que todo, quiero agradecer al comité organizador del Seminario Internacional por invitarme a participar de este evento, que me parece muy chévere, la integración entre nuestros países latinoamericanos. Entonces, 30 minutos, ¿cierto? Sí. Muchas gracias. Entonces, como me presentó aquí nuestro colega, el organizador, el título de mi ponencia es Morfometría en una especie exótica, forma brasileña y colombiana de Lisacatina fulica. Y presentado por su servidora. Mi nombre es Angie Patiño, soy bióloga, actualmente estudiante de tercer año del doctorado en ecología de la Universidad de Brasilia, aquí en el Distrito Federal, Brasil. Entonces, lo que voy a presentar es una línea de investigación que llevo pues desarrollando humildemente pues desde mi maestría y pregrado en Colombia, pues que también estamos adelantando un poquito aquí en Brasil sobre cómo la forma qué diferentes factores influencian la forma de esta especie invasora. Para eso, primero tengo que compartirles a ustedes unos conceptos básicos de invasión biológica, los cuales, pues, para efectos de esta presentación, una especie exótica invasora es una especie que salió de su distribución nativa por medios humanos y que su dinámica poblacional causa algún tipo de impacto. Igual aquí, por ejemplo, tenemos en la terminología, en la invasión biológica, que tenemos especies que son casuales, introducidas, que son invasoras, que pueden ser naturalizadas, establecidas o propiamente invasoras. Eso va a depender mucho de la etapa del proceso de invasión, que se clasifican en transporte, introducción, establecimiento y dispersión, en las cuales estas especies se enfrentan diferentes barreras, como son las barreras geográficas para el transporte, tienen que sobrevivir al transporte, sea marítimo, terrestre o aéreo. A la introducción, si fueron introducidas así para cría o cautiverio, ellas tendrían que salir de ese cautiverio para posteriormente establecerse, reproducirse y sobrevivir y poder dispersarse. Ahí, de acuerdo a cómo superan estas barreras, tenemos diferentes estrategias de manejo y control que van a finalizar en un fracaso de la invasión o en un fracaso del manejo, que está en la prevención, en el transporte e introducción, erradicación, contención y mitigación en establecimiento y dispersión. Con todo este marco teórico tenemos un conjunto de hipótesis relacionadas sobre cómo estas especies superan este tipo de barreras. Aquí este trabajo de Enders y colaboradores en el 2020 vemos el conjunto de las diferentes y múltiples hipótesis en invasión biológica que podemos clasificar en hipótesis que están relacionadas con las interacciones bióticas, en hipótesis que están relacionadas con los rasgos darwinianos o con la teoría de selección natural directamente, con los rasgos de las especies, disponibilidad de recursos o la presión de propágulos que está relacionada con las introducciones y la cantidad de individuos introducidos. Aquellas que están relacionadas con disturbio, que ofrecen heterogeneidad ambiental, son aquellas de la disponibilidad de recursos y cómo responden las especies, aquí con el clúster de los rasgos. Ahí tenemos esta figura de acá, una hipótesis sobre evolución de las especies invasoras en entornos urbanos de Borden Glory de este año, en donde estas especies en su rango nativo, en su distribución nativa, ellas pueden presentarse asociadas a las ciudades o algún otro tipo de disturbio antrópico, como por ejemplo agricultura, cultivos, ganadería, entre otras. Y estas especies con su propia dinámica se van adaptando
y se van aclimatando y van mudando su nicho tanto fundamental como realizado. Cuando estas especies que están preadaptadas a un cierto tipo de disturbio, Angie, se fue tu voz. que ya tenían rasgos que estaban preadaptados en su distribución nativa. Entonces, ya tenemos que las especies invasoras tienen unos rasgos que pueden preadaptar ellas a un lugar donde ellas son introducidas de nuevo. Ahora bien, vamos a hablar sobre morfometría geométrica. Algunos conceptos. La morfometría geométrica se define como el estudio de la forma y la forma está definida como propiedades geométricas restantes para remover los efectos de escala, rotación y rotación de un objeto. ¿Y cómo se hace esto? El algoritmo de Procrustes es una de las formas. Es un algoritmo matemático que te permite, por ejemplo, aquí mediante puntos anatómicos, aquí tenemos un ejemplo de Benítez y Puchet de 14, donde mediante rotación, translación y escalonamiento tenemos cómo las diferentes formas biológicas que podían significar adaptación, aclimatación a un nuevo clima, pueden variar de individuo a individuo y cómo diferentes factores abióticos y bióticos están regulando esa forma. De ahí que la morfometría geométrica, o sea, el estudio de la forma, se puede aplicar en estudios de estabilidad del desarrollo, integridad morfológica y modularidad, dimorfismo sexual y evolución de la forma. Estabilidad de desarrollo, capacidad de un organismo para producir un fenotipo, como estudiando la simetría fluctuante, la integración morfológica y modularidad, la variación entre los rasgos del desarrollo, y dimorfismo sexual y evolución de la forma, que son las diferencias que pueden significar siendo adaptativas también para diferenciar clasificación taxonómica y también, por supuesto, estudios ecológicos, como los que tenemos acá. Dentro de las especies exóticas invasoras tenemos dos moluscos, además del caracol africano, como Euglandina rosea y Pomacia canaliculata. O sea, es nativo en nuestra región de América Latina, solamente que está distribuido por el resto del mundo. Aquí este estudio, por ejemplo, tenemos un ejemplo de cómo la forma de Pomacia es diferente tanto para machos como para hembras, como también para diferentes localidades. Entonces, la forma nos podría indicar de dónde es un individuo, de cuál población o cuáles factores bióticos o climáticos pueden estar influyendo en esta forma, ya que la concha en los moluscos es un rasgo adaptativo. En el caracol africano, es este individuo que vemos acá, Lysacatina fúlica o Acatina fúlica, es un molusco gasterópodo, estilomatofora o rempulmonata, que se caracteriza por poseer una concha cónica con este patrón de coloración de amarillo, café, claro, en diferentes patrones de bando. Es un hermafrodita protrándico, o sea que primero es macho y después es macho y hembra, puede colocar centenas de huevos, es generalista, y su distribución nativa está en África y su distribución no nativa se encuentra en el resto del trópico y regiones subtropicales, inclusive hasta en el continente europeo ya se registraron algunas introducciones. Sus impactos como especie invasora pueden ser la agricultura, salud pública, impactos ecológicos como incompetencia y predación de otros moluscos, y por eso incluye grandes costos de control, ya que solamente la colecta manual es eficiente en este caso. La forma de la concha es significativa en esta especie, porque tenemos, por ejemplo, que en los moluscos la concha es altamente significativa en términos de fitness, donde tenemos, por ejemplo, aquí la estructura de la concha, un ejemplo de bivalvos y también para el caracol, tenemos 3 capas, periostracum y 2 capas de aragonita, y que va produciendo, o sea que las especies van produciendo a medida de que él va creciendo. Por lo tanto, si esta es débil, puede ser más susceptible a predación, no podría esconderse. Si tiene una forma diferente, por ejemplo, de temperatura, puede ser más propenso a desecación, a deshidratación, cuando es sobre todo estivando y no se ha enterrado o no ha formado todavía el epifragma. Entonces, la concha es una estructura de protección que se forma a lo largo del crecimiento
es producida por un proceso de biomineralización en el manto. Hay una red génica involucrada que es poco conocida y es construida por incorporación de carbono y calcio vía atmosférica o de alimento. Aquí tenemos este ejemplo de landmarks describiendo el contorno de la forma de este molusco, que son estos mismos que encontramos aquí. El contorno de la forma ya fue estudiado en poblaciones de Asia, y entonces para los estudios que les voy a mostrar a continuación, escogimos estos puntos anatómicos o landmarks que están en posiciones importantes, no tanto desde el punto de vista significativo de la morfología geométrica, que es un indicador de que sea análogo embriológicamente, sino que son importantes en morfología clásica, en medios como la longitud total de la concha, el ancho de la concha y la longitud y la abertura y el ancho de la abertura, pues que caracterizan tanto la forma de la concha en total como qué tan expuesto el animal está a desecación. Entonces, en la forma de la concha tenemos que la forma de la concha puede ser dependiendo del tamaño de la apertura y la forma de la apertura. Tenemos conchas que pueden ser globosas o que pueden ser alargadas. Entonces, podemos tener conchas globosas, así como caracoles gorditos, que la apertura puede ser amplia o puede ser angosta, con diferentes tipos de formas, cóncavas, convexas, y aquí tenemos caracoles también alargados, con una apertura larga o con una apertura corta. Aquí tenemos un ejemplo de cómo con la forma podemos discriminar poblaciones, estas son poblaciones asiáticas, mediante pues un análisis de clúster. Entonces ahí nos preguntamos aquí para poblaciones latinoamericanas, si existe una mayor variación intrapoblacional según los estudios que suele superar a la variación entre poblaciones y hay un componente alométrico, o sea, la forma de la concha varía en función del crecimiento en algún porcentaje en las poblaciones asiáticas. ¿Qué pasaría? O sea, ¿cómo varía la forma de la concha durante la ontogenia, o sea, durante el desarrollo del caracol africano? Y cómo la forma de la concha reacciona ante gradientes ambientales, el control manual, pues ya que sustrae individuos grandes que pueden tener una forma diferente a los pequeños y múltiples introducciones por si la forma está relacionada en algún sentido con la variación genética. Y en la variación de la forma durante la ontogenia, tenemos aquí un análisis que se hizo durante la etapa fértil del caracol, que es entre más o menos los 30 milímetros de longitud de la concha en adelante. Aquí un estudio de forma, tenemos un PSA, las primeras dos dimensiones del PSA, y observamos que en las primeras semanas de mediciones, cuando el caracol era pequeño, el espacio de forma es más variable que cuando el caracol va tornándose más grande, más maduro y probablemente hermafrodita. Aquí tenemos los landmarks utilizados, como les expliqué en la diapositiva anterior. La variación de la forma, aquí tenemos un análisis de redundancia para evaluar la dependencia entre la variable de forma y la longitud total de la concha. Aquí tenemos que cuando ellos son jóvenes, tenemos una concha así gordita, y cuando ellos son maduros, disculpan, ahí se me cruza el portugués, cuando ellos son maduros, tienen una concha más alargada. Aquí tenemos un cambio abrupto de forma, sobre todo entre los 50 y los 60-65 milímetros de longitud total de la concha, que coincide también con el promedio de lo registrado para la literatura cuando estos individuos pasan de ser solo machos a ser totalmente hermafroditos. Aquí variación de la forma en un nivel poblacional, no tanto ontogenético. Tenemos dos estudios en Colombia. El primero, que estudia la variación, la diferencia entre el chocó biogeográfico, que es esta región que tenemos aquí en el mapa, y un valle geográfico, especialmente el valle geográfico del río Cauca, que es un bosque seco tropical. Observamos una mediana diferencia entre estas dos poblaciones en un análisis discriminante. Cuando ya estudiamos las poblaciones a nivel pues, más grande en regiones biogeográficas colombianas que tenemos la cisandina, aquellas poblaciones con influencia de la cordillera de los Andes, y las poblaciones cis-trans, estas son las poblaciones
Cisandinas, aquellas que no tienen la influencia de la cordillera de los Andes, tenemos una separación casi que por completo de la forma de la concha aquí por medio de este análisis discriminante, lo que podría indicar que también están reaccionando ante gradientes ambientales. Aquí en variación de la forma en Brasil, tenemos un CBA de la forma en diferentes puntos de la capital del Distrito Federal, en hábitats clasificados por hábitats, lote baldío y chácaras, y que es más o menos como una pequeña finca casera, así más o menos como equivalente a una pequeña finca en Colombia, como un caserío rural. Esas casas de esos caseríos rurales serían equivalentes a lo que se le llama aquí de chácara. Entonces, de acuerdo a esto, encontramos que existe una variación, una diferencia, tanto en lotes baldíos como chácara, con una misma amplitud de la variación, como observamos en el análisis colombiano. Aquí, para informar un poquito, el Distrito Federal queda en un bioma único que se llama el Cerrado, ubicado en el planato central. Entonces, climáticamente, estas poblaciones están sometidas bajo el mismo régimen de precipitación y temperatura. Entonces, ahí ya, pues, esto sí no es producto de ningún estudio ni publicación, más que todo curiosidad mía. Me pregunté, ¿qué pasa si las poblaciones en forma en las localidades colombianas serían diferentes a la localidad aquí en el Distrito Federal? Entonces aquí encontramos un análisis de componentes principales que puede más o menos separar la forma de Brasil y Colombia, y aquí tenemos una regresión relacionando la forma con el tamaño del centroide, un descriptor del tamaño de la concha, y tenemos entre estos dos análisis conclusiones. Primero, Brasil, como es un solo punto, un solo bioma cerrado, mismo régimen climático, tenemos que apenas tiene una variación mucho más pequeña que las poblaciones colombianas, que fueron tomadas en regiones biogeográficas totalmente diferentes. O sea, las tres cordilleras nuestras con la región amazónica y la región de la cuenca del Orinoco. Y aquí alométricamente tenemos también que el tamaño de la concha, de las conchas en Colombia, presentan una variación más amplia en el nivel ontogenético en relación con las regiones, con los puntos, las localidades aquí del Distrito Federal en Brasil. Como conclusión, para las preguntas que nos habíamos planteado al comienzo, ¿cómo varía la forma de la concha durante la ontogenia del caracol? Tenemos que existe un cambio en la forma de la concha durante la maduración del sistema reproductor del caracol. Sin embargo, la asociación entre la longitud total y la edad puede ser local específica. ¿Qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, aquí en el Distrito Federal tenemos individuos que ponen huevos desde los 50 milímetros de longitud total de la concha, pero puede ser, por ejemplo, hay registros en poblaciones colombianas que hay individuos que ponen huevos a partir de 40, por ejemplo, en Estados Unidos desde 46, pero desde Cuba desde 70. Entonces, la variación en la forma puede ser a diferentes longitudes y realmente es una consecuencia de la maduración del sistema reproductivo. Y la última pregunta, ¿cómo afectan los gradientes ambientales, el control y las múltiples introducciones? Existe un cambio de forma en gradientes ambientales y microhábitats, pero sin embargo queda por investigar la influencia de la colecta manual y la recolección y la relación genética con la forma de la concha. Eso fue todo. Agradezco muchísimo al profe Carlos por la invitación al seminario internacional y espero que les haya gustado, y aquí estoy disponible para preguntas. Muchas gracias, mi estimada Angie, por su exposición muy excelente, muy interesante. Día a día vamos conociendo nuevos temas que enriquecen y nutren a nuestro conocimiento. Bueno, vamos a la ronda de preguntas. Por favor, Valeria y Jason, si nos pueden ayudar, por favor. En qué momento no existe ninguna pregunta en el Cisco. Ahorita digo. Entonces, mientras le damos tiempo a las personas que nos están acompañando de que formulen sus preguntas, o si alguno desea intervenir directamente, nos informa y le damos la palabra también. Angie, esos gráficos estadísticos parece que mostraran que en algún momento, no sé, si hay híbridos entre poblaciones, por ejemplo, de una y otra región.
porque en ciertos momentos la distribución es como que se mezcla. Sí, señora, ¿a cuál se refiere? ¿Al colombiano? Sí, el colombiano, y cuando pones el colombiano y el brasileño también se observa como una situación similar. Bueno, sí, el problema de los híbridos, eso sí sería mejor solucionarlo genéticamente, pues porque ahí sí decir que hay híbridos entre Colombia, entre las localidades de Colombia y con el Distrito Federal en Brasil, o sea, hay 4.000 kilómetros de distancia, entonces Sí, no lo sé. Pero, por ejemplo, aquí en el gráfico colombiano, muy interesante apreciación la que dijo, profe. Lo que creemos nosotros realmente, o sea, como ellos construyen su concha, es con lo que se alimentan y eso está relacionado con el clima y con la vegetación y la estructura de las ciudades. Creemos que es más que todo similaridad en eso. O sea, esta parte de la cisandina que se relaciona con la trasandina puede ser que Putumayo sea similar con Buenaventura. O sea, ambos son bosques muy húmedos tropicales y las ciudades tienen más o menos un mismo sistema de organización territorial. perfecto. Angie, ¿y tú estás estudiando la morfometría con qué fin? ¿Fines taxonómicos o también como para involucrarlos en sistemas de control? Bueno, mi fin es no, taxonómico no. Taxonómico no, porque ya, por ejemplo, ya en las poblaciones de acá de América se sabe que es el caracol africano, tanto por morfometría clásica como por biología molecular. Hubo un estudio genético mundial pues que identificó las poblaciones aquí y las relacionó con el resto del mundo. Entonces mi objetivo con la morfometría es más ecológico, o sea, evaluar qué factores climáticos, qué factores bióticos y abióticos influencian la forma de la concha y eso cómo repercute en el control. Sabemos, por ejemplo, que si las formas de las conchas son diferentes y si la consistencia de la concha también es diferente, por ejemplo, una concha más... En Colombia hay individuos, bueno, aquí también un poquito, en Colombia hay localidades con individuos que vos podés aplastar con la mano, profe, o sea, es así como que solamente los coges duros y ya se quiebran. En cambio, hay otros individuos de otras poblaciones que vos ni parándote encima del caracol se quiebra la concha. Entonces también evaluarlo así, por ejemplo, porque esas poblaciones estarían muchísimo más fuertes y necesitarían un control diferente. La relación forma-tamaño también influye con el control, porque si el control es manual y tú coges individuos mayores, va a significar que la forma va a ser diferente, por ejemplo, en estas poblaciones, porque el tamaño que la población alcanza, el tamaño, o sea, el tamaño que los individuos alcanzan dentro de una población es menor a los de esta región. Y aquí el tamaño es menor, ¿por qué? Pues porque están cogiendo los individuos más grandes. ¿Sí dio para entender, profe? Sí, sí, muy interesante. Muchas gracias. Valeria, ya tenemos algunas preguntas, bien pueda. Sí, ahorita empiezo. Alina Freire Fierro, tengo una pregunta. Angie, ¿cómo hizo para medir los caracoles en Colombia? Las conchas de... Perdón. Las conchas fueron medidas, bueno, los caracoles fueron colectados entre los años de 2013 y 2018 cuando yo hice mi pregrado y mi maestría en la Universidad del Valle. Entonces, los caracoles, por ejemplo, el Valle del Cauca es este que está aquí en el mapa, todo bonito ahí. Entonces, cuando yo estaba en la universidad ahí, los caracoles fueron colectados en el departamento bajo un convenio interinstitucional entre la Universidad del Valle y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, que es nuestra autoridad ambiental local. O sea, en Colombia las CAR, como las llamamos, están llamadas a realizar control y manejo de esta especie. Entonces, ahí aprovechamos como para colectar las conchas del departamento. Las otras localidades fueron por contactos, así, o sea, que conocíamos una persona que había visto caracoles, entonces contactamos a la persona y nos lo mandaba al laboratorio por correo certificado y ahí se medían con un paquímetro, con un PRI digital, las medidas de la concha y se fotografiaban pues con una cámara profesional, con una Canon.
Gracias. Jason, Ok, ¿está sí. disponible? Sí, profe. Leo la siguiente pregunta que la hace David Sacintuña. Dice, me gustaría conocer si en este caso este tipo de caracoles son comestibles. Los caracoles son comestibles, sí. Si ellos son criados, o sea, se recomendaría comer ellos si son criados en cautiverio, bajo condiciones estrictas, pues, sanitarias, con buena alimentación. O sea, no iría cogiendo un caracol así de la calle o de un basurero para comérmelo, porque aunque queden bien cocinados y estos están infectados, tanto de bacterias como de los nematodos, igual puede causarte que las proteínas que están ahí, aunque estén desnaturalizados, que esté muerto el patógeno, tu sistema inmune responda y te enfermes. David Sacintuña pregunta, ¿y si existe algún depredador natural de esta especie? Sí existen registros de varios pájaros. Eso sí, si hay algún ornitólogo aquí, ofrezco disculpas, no sé mucho así de pájaros. Sé que los que son del orden de las águilas y de los halcones, ellos pues en general son predadores generalistas y se han encontrado registros de ellos predando esta especie. También hay registros de unos caracoles en Sao Paulo, aquí en Brasil, que predan los caracoles en playas, y también hay registros de un caracol que le hacía, de un cangrejo también, que le hacía competencia en unas islas en Australia y lo predaba también. Bien, pregunta Yadira Angulo. Excelente e interesante ponencia. En el medio ambiente los beneficios son positivos porque generalmente se consideran como una plaga. Ah, bueno, no es una pregunta. Pregunta Mónica Hidalgo. ¿Estos caracoles son una plaga y a qué atacan específicamente? Gracias. Si te refieres a plaga como cultivos, ellos está registrado que comen hasta más de 500 especies de plantas. Evolutivamente son herbívoros generalistas, pero yo los clasificaría más como generalistas porque pueden comer tanto plantas como pueden comer animales, como pueden comer hasta, por ejemplo, las heces de los cachorros y de los perritos y de los gatos. Entonces ellos atacan cultivos. Sé que Perú tiene un problema bastante grande en sus cultivos agrícolas. Creo que me preguntaron por ahí por café o por otra cosa, pero no recuerdo específicamente los cultivos. Sé que en el Valle del Cauca ellos atacaron piña, y que también, sí, esos cultivos que recuerdo hasta el momento. Pueden atacar papaya, pueden atacar tomate, pueden atacar piña, pueden atacar café, pueden atacar maracuyá, pueden atacar varias plantas. ¿Era eso que te referías? Sí, la pregunta dice que si son una plaga y a qué atacan específicamente. Sí. Jimena García pregunta, ¿cuántos huevos ponen los caracoles? Ellos pueden colocar desde 10 hasta 460, 500 huevos, dependiendo del tamaño del caracol. O sea, los caracoles cuando recién son hermafroditas y ya pueden colocar huevos, colocan poquitos de 10, 30, 50 huevos. Ya con el tiempo van colocando 100, 200, hasta 400 por cada postura. Y luego decae para volver a colocar 20, 50, así, por cada postura. Y cada postura pueden hacerla cada mes, cada 2 meses, y son reproductivos en promedio entre los 4 y los 6 meses. Depende, sí, pues depende de las condiciones donde se críe. Ok, siguiente pregunta de Brian. Dice, la característica de la concha de estos moluscos de una misma especie varía de acuerdo a los microclimas de la región o porque son híbridos. Yo me voy más por la hipótesis de los microclimas.
Pregunta de Fátima. ¿Cuál sería la adaptación máxima al clima de los caracoles y sus beneficios? Bueno, esta especie fisiológicamente, ellos pueden vivir, o sea, sobreviven, toleran desde los 4 8 grados centígrados hasta los 38 40 grados centígrados. Su óptimo de reproducción es entre los 22, de los 22 a los 32 grados. Ya cuando es muy frío o es muy caliente y muy seco, ellos ya se entran en un proceso que se llama estivación y hasta que las condiciones estén de nuevo bien. En humedad relativa, ellos aguantan, o sea, viven bien, o sea, después de los 40%, después del 40% de humedad relativa del aire, y por debajo de eso comienzan a estivar. Y las lluvias, ellos están en localidades desde precipitaciones de 700 milímetros hasta 7000, 8000 milímetros. Se adaptan bastante bien. Ok, dice Andrés Vanegas que cuáles son las propiedades medicinales. Pues Del caracol, sí, supongo, sí. no sé si tengan propiedades medicinales. Ahí sí se sale de... Pregunta de Janet. Ella. No, sí, sí, sí. Listo. Pregunta de Janet. ¿Los caracoles son perjudiciales para el ser humano? Los caracoles no son perjudiciales. Los que son perjudiciales son los patógenos que puede tener el caracol. O sea, el caracol africano, como cualquier otro molusco gasterópodo, ellos pueden ser hospederos intermediarios de varios tipos de nemátodos y de tremátodos. Uno de esos nemátodos más famosos así es el género Angiostrongylus cantonensis, que no es de esta región, y costarricensis, que sí es de nuestra región. Cantonensis es ese que produce que si de llegar a entrar en contacto con una persona, puede producir meningitis eosinofílica o puede producir problemas de la vista en los ojos. Se enquista en el ojo y te puede producir ceguera, o se enquista en la meninge y te produce meningitis. Costarricensis, que es el de acá, el nativo de aquí, si llega a entrar en contacto con una persona, te produce anquiostrongialiasis abdominal, que es que él se enquista en el sistema digestivo y te produce un cuadro similar a la apendicitis, hasta donde tengo entendido. Entonces, no, el caracol no es el malo, sino que el caracol puede cargar con diferentes patógenos, pues porque él está en un sinfín de hábitats y de microclimas. Por ejemplo, si tú tienes un animal que está en un basurero o en un lote baldío donde pasa cualquier cosa, entonces, obviamente, si tú lo coges y lo manipulas inadecuadamente, pues sí cabe la posibilidad de que te pueda causar algún daño. Ok, siguiente pregunta, dice Alina Freire. Disculpa si ya respondió esta pregunta. ¿Cuáles son los depredadores naturales en su lugar de origen y qué especie podría cumplir dicha función en América? En su lugar de origen, no sé, no hay, no sé, no conozco, creo que no hay. Pues, dentro de lo que yo sé, no hay estudios sobre predación en su área nativa. Aquí en América, pues como ya lo dije antes, aquellas aves acipitriformes y falconiformes aquellas que son predadoras y cazadoras se han registrado. También algunos cangrejos que sean carnívoros y cazadores también se han registrado, pero pues no es que sea muy efectivo que digamos, tú encuentras en colectas de campos y las conchas tienen así como un huequito, pues puede ser predación por aves o bueno, también marsupiales o roedores también pueden predar de esa forma. Pero sin embargo, la frecuencia es demasiado baja, ya que los predadores que están aquí en América son más que todo generalistas y pues van a preferir
otra cosa. Solamente van a comer el caracol si lo encuentran, si solo encuentran eso, si están en hartas cantidades. Carlos Agudelo Henao pregunta. En Colombia las autoridades ambientales piden no manipularlos e informarlos de los sitios en que se ven para ellos recolectarlos. ¿Por qué? No entendí. ¿Me puedes repetir? Les repito. Sí, Ani, ya. Señor. yo creo que tú ya contestaste esa pregunta. Lo que yo estoy diciendo es que en Colombia las autoridades ambientales incluso hacen campañas por la radio, hasta por la televisión, de no coger a los caracoles africanos y más bien informarles dónde los ven para ellos ir y mandan personas como que saben pues manipularlos a recogerlos. Creo que con lo que explicaste de los nemátodos podría estar la explicación de a por qué se hace hecho. Ah, sí, sí, señor. Pues esa es una de las razones y la otra razón es por la ley de nuestro Ministerio de Ambiente, ¿no? Que ellos son los encargados de las colectas de las poblaciones de caracol en Colombia. Esa es una de las causas, porque, pues, por ejemplo, en Cali sé de comunidades de barrios que están organizadas y en conjunto con el DACMA, pues, que es la Autoridad Ambiental Cali, como es distrito especial, tiene un poquito de independencia de CBC. Entonces, con DACMA las comunidades se organizan y el DACMA como que los asesora y ellos van haciendo las colectas, pues porque muchas veces los órganos, las autoridades ambientales no tienen como muchas personas así como para ampliar todo para un territorio tan grande como el Valle o como el departamento del Quindío. Entonces, lo que ellos hacen, lo que ellos piden, y desde la academia también, desde la investigación también se plantea que como es una colecta manual, o sea como la comunidad, una sincronización entre la comunidad y la autoridad ambiental, o sea, que la comunidad también aprenda a manipular, sepa sobre el caracol, pero si es muchas cantidades, entonces sí, si no lo saben manejar, es muy recomendable que sí sea la autoridad ambiental, la correspondiente CAR o autoridad. Ok, pregunta Alina Freire, ¿cuál sería el método para controlarlo? El control del caracol puede haber métodos biológico, químico, físico y alternativo. El método que se maneja en Colombia y aquí en Brasil es la colecta manual con posterior sacrificio por medios químicos y físicos. Entonces, el procedimiento recomendable hasta ahora es coger el caracol con mucho cuidado, o sea, con guantes, coger el caracol con guantes, evitar cualquier contacto con la piel, ponerlos en un recipiente plástico, pues que sea fácil de lavar después. Si tienen el corazón, si tienen el alma, los maceran, los caracoles, los trituran. Esto es recomendable, ¿por qué? Porque después de eso se recomienda echar cal o agua sanitaria o sal. Y lo que pasa es que si la concha de estos caracoles es muy fuerte y muy dura, puede pasar que ellos no se mueran. Entonces es mejor destruir la concha antes de aplicar el método físico y químico. Otra opción que yo encontré que se hace en Colombia es que los queman, los incineran. En Tolima tienen hornos así, incendian a los caracoles, entonces los colectan con la debida precaución y los incineran. O la otra opción es después de triturarlos y echarles cal y agua sanitaria por un periodo de 24 48 horas, es enterrarlos en una profundidad suficiente. Entonces, triturar, ¿por qué? Porque si dejan las conchas por ahí libres, estas conchas se pueden llenar de agua y después te sirven como reservatorio, como criadero de zancudos, de mosquitos, sobre todo este que puede transmitir pues dengue, chikungunya y zika. También, si ustedes no lo entierran a la suficiente profundidad o si estos individuos sobreviven, estos pueden escalar, bueno, se pueden desenterrar, pues ya que ellos después naturalmente están adaptados para enterrarse en condiciones adversas, ellos pueden fácilmente salir. Ellos se entierran normalmente entre 10 y 20 centímetros de profundidad, pero sin embargo se encontró que recién nacidos ellos pueden salir inclusive hasta de 80 centímetros de profundidad.
Entonces, así, esa es la forma de control actualmente. Sin embargo, se ha hecho control biológico con otro caracol, euglandina, que lo presenté. Pero pues lo hicieron en Hawái y pues eso definitivamente introdujeron un caracol predador, euglandina, que terminó predando los caracoles nativos al mismo tiempo que Acatina también comía plantas y medio que predaba por ahí otros caracoles nativos. Entonces no es muy recomendable que digamos el control biológico. Carlos Agudelo Henao dice, ¿la morfometría es útil para buscar soluciones al problema que aborda? No entendí la pregunta, profe. ¿A cuál Angie, no, problema? estás notando que la técnica de la morfometría geométrica sea útil para resolver lo que tú estás tratando de hacer. Pues para resolver mi pregunta de investigación, sí, que es cómo variables geográficas influencian, cómo variables climáticas, ambientales influencian sobre la forma de la concha. Es útil en ese sentido, sobre todo, pues en este momento estamos en una etapa exploratoria, porque, por ejemplo, si tenemos un gradiente ahí, como el que observamos en Colombia, de regiones cisandinas y trasandinas con diferentes regímenes de precipitación, diferentes estructuras de vegetación y diferentes estructuras de ciudades, tenemos que explorar primero si realmente la forma varía entre las poblaciones y si esa variación no se debe realmente a un cambio ontogénico, que es una de las explicaciones que tenemos en este documento, pues a nivel país, que esa diferencia que encontramos entre la cisandina y la trasandina se debe a que primero unas poblaciones están bajo más presión de control, que son las transandinas, o sea, las ciudades más grandes que las cisandinas, y esa presión de control retiró los individuos grandes de una de las regiones, dejando una diferencia de tamaños. Entonces, esa diferencia en los tamaños puede verse al cambio en la ontogenia, por lo que se produjo, pues, por lo que hicimos este estudio aquí. Entonces ahí ya que vemos que que hay probablemente un cambio durante el crecimiento del caracol, ahí ya vamos a ver con mucho más cuidado si la forma de la concha y la estructura de la concha está realmente asociada con los gradientes ambientales. Responde la pregunta, profe. Sí, Angie, muchas gracias, está muy claro. Pregunta nuevamente el profe Carlos, ¿qué hacer con esta y otras especies invasoras? Primero estudiar su relación con el entorno y su relación con las personas, después de saber su ecología, genética y su interacción con las personas, o sea, el campo de la percepción social, ahí sí dar directrices para el manejo y control. Porque lo que pasa en Colombia, por ejemplo, o sea, ellos lo hicieron con la mejor intención del mundo y todo, pero lo que puede pasar cuando se hace educación ambiental, cuando no se sabe qué piensa la persona, cómo es la percepción de una persona y de una sociedad, puede pasar que las personas cuando te llegan con un mensaje que el caracol hace mal a la gente, o que el caracol te hace daño, o que el caracol se te va a comer las plantas de tu jardín, puede pasar que ven un caracol y no lo quieran colectar o no quieran avisar a la autoridad ambiental. Eso pasa sobre todo cuando estoy en Cali, los vecinos encuentran un caracol o ven un caracol, y ahí se hace el experimento, ven un caracol y me dicen, ese es de los caracoles venenosos, entonces se puede propagar ese tipo de cosas. Ecológicamente también se debe saber, se debe producir primero conocimiento antes de la normativa de control, porque puede pasar lo que pasa, por ejemplo, en Hawái, que se introduce una especie intentando controlar y el daño ambiental puede ser mayor. Entonces, mi recomendación para hacer con este tipo es, con las especies invasoras, es primero conocerlas, conocer su relación con el entorno biótico y abiótico, genético, ecológico, con las personas, la parte sociológica, y ahí sí dar directrices para el manejo, no que se hace absurdamente, se hace siempre lo contrario. Ahí sí se solucionaría un poquito, se amortiguaría y se llegaría como a ese ideal que fue la primera diapositiva que mostré. Paola Risueño nos dice, muy interesante tema.
¿Qué medidas de protección aplican para que las personas no atrapen al caracol africano? Educación ambiental. Si te entiendo, es educar a las personas de que si ven un caracol no es que van a salir corriendo, no es demonizar a la especie, sino que si ven un caracol, si son poquitos, o sea, el modo más adecuado es colectarlos manualmente con guantes y pues después de todo el proceso que expliqué ahorita, lavarse así como hacemos ahorita con la situación del COVID, lavarse las manos con agua y jabón, desinfectar todos los recipientes que cogí, donde estuvo presente el caracol o los caracoles triturados con agua sanitaria o con agua y jabón y enterrarlos de una manera adecuada, profunda o incinerarlos y después realizar la disposición final pues que tenga la autoridad ambiental respectiva. Pero pues la recomendación mía no sería que las personas no cojan los caracoles, sino que aprendan a colectarlos y aprendan a estar en sincronía con con los entes de control. Angie, pero sí sabe la gente algo de esto. Yo creo que en ese campo estamos muy desinformados. Y por ejemplo, tú has compartido hoy con nosotros medidas de precaución, de control, de recolección muy importantes. Pero yo creería que la mayoría de la gente, por no decir que todo el mundo, no sabe eso. Sí, profe, ahí entra la labor de la educación ambiental. Pues yo entiendo, sí, no, o sea, yo entiendo perfectamente, inclusive cuando yo llegué aquí a Brasilia para hacer mi doctorado, en el laboratorio no conocían que era un caracol africano, sabiendo que estamos pues en el país donde ocurrió la primera introducción del caracol y donde las poblaciones están establecidas hace más de 40 años. Específicamente aquí en el Distrito Federal hay registros de caracol africano desde el 2006, mucho antes de que se registrara en Colombia, y habían personas que no conocían el caracol. Entonces ahí ya viene nuestra labor, la labor conjunta. Lo que yo quiero decir aquí es que si las personas no saben esos métodos de control, entonces hay que comunicarlos más y saberlo comunicar, porque el producto de la comunicación que se produjo sobre todo aquí en Brasil, que las personas no quieran colectar. Y mi experiencia personal en Cali, en Colombia, específicamente en Cali, es que las personas en el valle, las personas creían que el caracol era venenoso, que ven un caracol y creen que los va a asesinar. Y una hipótesis de eso es que eso es producto de la campaña intensiva que hubo, creo que CBC la hizo entre 2012 y 2014, una campaña súper intensiva sobre la problemática del caracol. No sé la Carla del Quindío qué tanto haya avanzado en eso, profe. Angie, no mucho, pero sí ha habido momentos en que ellos han ido a determinados sitios, hacen la recolección de determinadas cantidades de animales y eso Y no hacen posteriormente sale en las talleres. noticias de la radio e incluso de la televisión, pero yo creo que en este caso no se avanza mucho más en ello. Yo creo que la parte de educación ambiental está mucho por hacer Sí, en este tema. sí, señor. Totalmente de acuerdo. Dice David Sacintuña, disculpa, una pregunta más. ¿Existe algún tipo de especie de caracol venenosa en Latinoamérica? Uy, bueno, ahí sí, como diríamos, me corchaste, no soy malacóloga, entonces no sé, lo que te diga es mentira, no sé si existe alguna especie de caracol venenoso en nuestra región. Eh, Da- David Chacintuña pregunta, ¿los caracoles y las babosas son de la misma familia? No son de la misma familia, son del mismo orden, creo. Dice Tamar Reyes Casco, ¿por qué la sal les mata a los caracoles? Son tan sensibles, pero ¿por qué? La sal los deshidrata,
Pues en el caso de los caracoles no tan rápido, pues porque tienen una concha, pero igual son como una babosa con concha. Lo que hace la sal es que ellos tienen el tegumento de ellos, la piel de ellos es prácticamente permeable, entonces todo lo que entra, entró, o sea, no tienen una barrera ante el medio externo. Muy bueno, entonces entra la sal y hace lo suyo, causa un desequilibrio osmótico que libera toda el agua que tenga el caracol dentro de su cuerpo y ahí es donde se muere. Bien, no hay más preguntas, pero quiero hacer una pequeña yo. ¿Cabe la posibilidad de que dentro de una misma población de caracoles hayan como diferencias en las características de la concha o no? Es decir, por ejemplo, yo he estado en Cali y algunos, pues suelo matar a algunos porque se han vuelto casi que una plaga por donde yo voy. Y algunos que son muy chiquiticos llegan a tener, digamos, caparazones más duros que algunos que se ven más grandes. Entonces no sé por qué pasa esto. Sí, bueno, primero, diferencias dentro de una misma población a nivel morfológico es probable que existan, pero pues no se ha hecho el estudio a profundidad. Sé que el patrón de coloración puede variar dentro de una misma población, ahí ya va a depender de lo que tú definas como población. Lo otro, lo de que los chiquitos tengan una concha más dura, que unos tengan la concha más dura que otros, eso es netamente proceso de construcción de la concha. O sea, va a depender de la alimentación. Por ejemplo, si tú ves un caracol en un lugar donde no tenga ninguna fuente de calcio, o sea, no tenga ni siquiera la pared para comerse la pintura, incorporar ese calcio, y otro lugar donde tenga mucho calcio o una tierra rica en calcio, ahí puedes tener una diferencia en la dureza de la concha también, como por ejemplo. Muchas gracias, Angie, por tu ponencia. Interesante tema, Gracias. conocer un poquito más sobre los caracoles. Interesante tema. Felicidades por tu ponencia. Por favor, puedes dejar de compartir para continuar con el siguiente ponente. Muchas gracias a todos. Bueno, espero que les haya gustado y de nuevo agradezco al comité organizador por haberme invitado a exponer un poquito. Angie, muchas gracias a usted, maravilloso Gracias. el tema. Maravilloso tema. Bueno, continuando con la ponencia, vamos a recibir al máster Wilman Pablo Chasi Bisuete de Ecuador, ingeniero de la Universidad Técnica de Cotopaxi y la Universidad de Ignacio Agramonte Leonidas de Camagüey, Cuba, especialista en agricultura urbana y biofertilización, con maestría en agricultura sostenible de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. 15 años de ejercicio profesional con experiencia de 5 años en la empresa privada y 10 años en la docencia universitaria, en las carreras de agronomía y medio ambiente. Director de proyectos de investigación y vinculación, comprometido en el desarrollo agrícola y la preservación del medio ambiente. Investigador del Núcleo de Biodiversidad de la Universidad Técnica de Cotopaxi, investigador principal del proyecto Bioinsumos para la Agricultura. Su título de la ponencia, Efecto de extractos vegetales en el control de la mosca de la fruta. Su correo paolo.chasi@utc.edu.es en caso de que quieran realizar alguna pregunta o tener contacto con el máster. Bienvenido, estimado Wilman Paolo Chasi, tiene la palabra. Voy a dejar de compartir. Sí, sí, muy buenas tardes con todos los presentes, con todos quienes han dado cita a este seminario de relevancia internacional. Primeramente agradeciendo por la invitación y por la aceptación de compartir un poco el trabajo de la Universidad Técnica de Cotopaxi, de la carrera de Ingeniería Agronómica en el tema de bioinsumos. Entonces, no sé si es que puedo comenzar a compartir pantalla. Si me Sí, comunican, por favor. sí, por favor, puedes comenzar. Mm, No sé En si modo ahí está. presentación le pones. Sí, perfecto. Sí. Bueno, nuevamente, buenas tardes con todos. Nuestra investigación se titula
como efecto de los extractos vegetales en el control de mosca de la fruta, especie Ceratitis capitata, en condiciones de laboratorio. Bueno, como preámbulo de esta investigación, nosotros tenemos de que es una investigación conjunta con la Agencia de Regulación de la Calidad Agrícola del Ecuador, Agrocalidad, y la Universidad Técnica de Cotopaxi, que venimos trabajando ya más de 5 años en compartir experiencias para combatir y detener el avance de insectos plaga y enfermedades de carácter económico en los cultivos del país. Entonces, los autores somos de las dos instituciones y prácticamente los análisis se los realizó en en el laboratorio de alimentos y microbiología de la universidad. Bueno, como preámbulo, nosotros hemos planteado que existe una problemática muy marcada en el mundo, no solo en el territorio ecuatoriano, es que existe muchos daños directos e indirectos por el ataque de insectos plaga, los cuales disminuyen la productividad de los cultivos. Y a más de que disminuyen la productividad, afectan a la calidad, lo que implica una pérdida del atractivo comercial de estos rubros agrícolas. También tenemos una problemática que ustedes saben que la agricultura industrial ha fundamentado su producción en los métodos de control químico y dichas moléculas hemos evidenciado que nuestros ecosistemas han causado un daño terrible a la biodiversidad del mismo. Entonces también tenemos un pequeña problemática de que existe investigaciones avanzadas en alternativas nuevas de control. Lastimosamente, estas alternativas nuevas de control han sido no muy difundidas por el mismo hecho de que competimos con un sistema sumamente inmenso y con mucho dinero, de que no permite potenciar ni generar una campaña inmensa para masificar estas alternativas de control. A esto se suma de que tenemos un problema específico donde la mosca de la fruta, que a nivel mundial es considerada una de las plagas cuarentenarias principales, puesto que las pérdidas que ocasiona Ceratitis capitata pueden alcanzar del 30 al 50%, eso con relación a Latinoamérica, afectando, como ya lo habíamos dicho, la productividad. Esto minimiza la rentabilidad, donde en los cultivos que existe la presencia de este problema plaga. Actualmente podríamos nosotros decir que el control que tenemos para Ceratitis capitata se lo ha hecho solamente con métodos químicos y por ende han sido de un alto costo de aplicación y con el problema que habíamos dicho que causan un daño al ambiente, ya que no solamente elimina el problema, sino a sus enemigos naturales y a toda la biota de donde se le aplica. Así también ha causado resistencia en las especies de insectos y de hongos y de problemas fitosanitarios por el uso indiscriminado de esas moléculas repetitivas. Y también indirectamente ha causado daños a la salud y al bienestar de los productores e inclusive de los consumidores. Por eso, con esta problemática, nosotros nos habíamos planteado dos hipótesis de investigación: que el uso de los extractos vegetales reducirán poblaciones de mosca de las frutas, variedad especie Ceratitis capitata, y una hipótesis alternativa donde decíamos que el uso de los extractos vegetales sí reducirán poblaciones de mosca de la fruta Ceratitis capitata. Para lo cual nosotros establecimos un proyecto donde la investigación del mismo se lo realizó en el laboratorio de entomología de la Universidad de Cotopaxi y nuestro objetivo principal fue evaluar extractos vegetales para el control de Ceratitis capitata en dos concentraciones, al 25 y 50%, incluido un testigo tecnológico que se usa muy frecuentemente en el Ecuador, que es el Spinosad,
al 50%. Es el método que más eficaz en el Ecuador. Para eso, nosotros utilizamos tres tipos de extractos. Utilizamos el extracto de Nicotiana glauca, de Conio maculatum y Datura stramonium, que son especies que el diálogo de saberes, algunas referencias geográficas, nos ha hecho tomarlas como promisorias para evaluar en este tipo de especie de plaga. Entonces el experimento, nosotros tuvimos 7 tratamientos dispuestos en un diseño de bloques completamente al azar con 3 repeticiones, donde en cada tratamiento se liberó 200 individuos de la especie Ceratitis capitata. Y aquí yo voy a tenerme un poquito de tiempo para indicarles que al ser un proyecto nacional conjunto, la Agencia de Agrocalidad del Ecuador nos nos dio cerca de 4.500 moscas machos estériles para nuestro experimento. Entonces esto hace prever y nos dio como resultado de que teníamos muchas moscas para el estudio de estos extractos. Y fue un trabajo duro, pero vamos a mostrarle cómo lo hemos hecho. Entonces, el extracto vegetal de cada una de las especies lo mezclamos con el sebo alimenticio que se le controla a la mosca, porque hay que tener en cuenta que Ceratitis capitata por lo general muere por su sistema digestivo. Y lo mezclamos con miel de caña, ¿no? Utilizamos 4.000 moscas para este experimento. La toma de datos fue la de mortalidad y se tomó cada hora después de haber aplicado el extracto. Los tratamientos donde se realizó, las variables fueron el conteo y se extrayó los individuos muertos. Entonces, era un trabajo sumamente exhaustivo. Ahí tenemos nuestros colaboradores estudiantes, donde pasaron cerca de 24 horas, hasta 36 horas contando las mosquitas para ver qué efecto residual tenían los extractos. En cuanto a los resultados y discusión que hemos nosotros obtenido, primeramente tenemos la tabla A, que son el efecto de los extractos vegetales. Como podemos ver en la figura A, los resultados obtenidos determinaron que los 3 extractos vegetales que utilizamos, en este caso Conium maculatum, Nicotiana glauca y Datura stramonium, fueron determinantes al disminuir poblaciones de mosca de la fruta. Por ejemplo, nosotros tenemos con un promedio de 96.33 individuos muertos por Conium maculatum, seguido de 92.66 individuos muertos por Nicotiana glauca y 63.5 individuos muertos por Datura stramonium. Esto nos hace prever y nos afirma que cualquiera de estos 2 extractos mata a Ceratitis capitata en su acción de biocida. Aquí el tratamiento que sobresale por lo general es Conium maculatum. Tenemos otra tabla que son el efecto de las concentraciones en cambio. Recuerden que estábamos probando 3 extractos y 2 concentraciones. Como podemos ver en la figura B, la mejor concentración para la aplicación de los extractos fue la concentración al 50%, ya que este obtuvo un promedio de 98.89 individuos muertos en la primera hora de aplicación y 42.33 individuos muertos en la primera y segunda hora respectivamente. Entonces, miren, la concentración del 50% fue la que mejor funcionó, aunque también la del 25% mató a Ceratitis capitata. Como siempre, nosotros sabemos, tenemos que generar una interacción para determinar cuál en realidad fue el mejor tratamiento a la primera hora.
Para la interacción, como podemos ver en la figura C, para la interacción entre extractos vegetales y concentraciones, Nicotiana glauca, en concentración al 50%, obtuvo el mejor promedio de 115 individuos muertos durante la primera hora en cada tratamiento. Entonces nosotros podemos referenciar que aún cuando los extractos están funcionando, la concentración al 50% fue la más efectiva a la primera hora. Lo que nosotros decimos de que estos extractos son muy promisorios porque se controla a Ceratitis capitata. Imagínense, nosotros poníamos en cada tratamiento 200 moscas estériles, machos estériles, y mataba 115. Esto quiere decir que tuvo una efectividad de una eficiencia del 51-52% a la primera hora de aplicar el extracto. ¿Ya? Tenemos el efecto de los extractos vegetales por concentración a la segunda hora. Para la interacción entre los extractos versus concentraciones, el falso tabaco o Nicotiana glauca en concentraciones del 50% obtuvo el mejor promedio con 54 individuos muertos en la segunda hora. Entonces, podemos nosotros hacer una relación. Si en la primera hora eliminó 115 moscas de la fruta y en la segunda 54, estamos hablando de que falso Nicotiana glauca en 2 horas prácticamente eliminó el 80% de los individuos de mosca Ceratitis capitata. Sin embargo, Datura stramonium también eliminó, Conium maculatum también eliminó, y las concentraciones que probamos también tuvieron un efecto muy positivo. Listo, entonces, como los resultados y discusión también estaban en un objetivo generar la comparación y el análisis económico de los costos de la aplicación, nosotros determinamos que los costos de aplicación de los extractos vegetales son menores que los del testigo tecnológico del grupo químico Spinosyn en su producto espinosal. Entonces, nosotros podemos determinar que tenemos unas conclusiones muy verificadas, donde podemos decir que los extractos vegetales de cicuta, Conium maculatum y Nicotiana glauca, falso tabaco, controlan poblaciones de Ceratitis capitata en condiciones de laboratorio. Como segunda conclusión, nosotros tenemos que el extracto de Nicotiana glauca en concentración al 50% presentó el mejor índice de mortalidad con un promedio de 115 individuos muertos de Ceratitis capitata. Así como también debemos hacer notar que Nicotiana glauca supera el control del grupo espinosat en la primera y la segunda hora. Nosotros con esta investigación, también nosotros tenemos que agradecer el apoyo que tuvo Agrocalidad con la Universidad Técnica, porque apoyó y ayudó en la logística, en la donación de 4.000 machos estériles de Ceratitis capitata para conseguir este experimento para desde ya exitoso. También nosotros agradecemos a la Universidad Técnica de Cotopaxi, al grupo de biodiversidad, por el apoyo en la gestión para la ejecución de la presente investigación. También tenemos nosotros que considerar que al ser una investigación que es resultado de este tipo de alianzas y más que todo resuelve un gran problema que tenemos nosotros en el Ecuador. Hemos tenido mucho éxito, inclusive este trabajo ha sido merecedor de premios en congresos internacionales de biotecnología, en sesiones de producción limpia,
Y también nosotros podemos decir que gracias a esta investigación y las que ha planteado la carrera de Ingeniería Agronómica con Agrocalidad, hemos logrado que la provincia de Cotopaxi, donde está sentada nuestra alma mater, sea nombrada como libre de ceratitis capitata. Somos área libre de ceratitis capitata. Por eso es que desde Cotopaxi se hizo la primera exportación de tomate de árbol y de uvilla, de Pisalis peruviana. Entonces, gracias a que tenemos esa condición de que Cotopaxi es territorio libre de ceratitis capitata. Entonces, miren, esta investigación es muy interesante. Hemos tenido unos resultados sumamente diferenciados que nos ayuda a tener una línea de investigación más certera, más directa para seguir trabajando en el tema. Aquí tenemos las referencias y aquí está mi contacto. Les doy muchas gracias a todos aquellos quienes nos invitaron y nos han ayudado a tratar de difundir esta investigación. Yo soy Paolo Chassi Bisuete, ahí está mi correo, ahí está mi dirección de ORCID para cualquier inquietud. Entonces, ese era el trabajo que queríamos nosotros presentar desde la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Técnica de Cotopaxi. No sé si es que tiene tal vez alguna pregunta. Estamos dispuestos más bien a conversar de cualquier inquietud de cómo se realizó este experimento y qué otros resultados hemos obtenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Máster Paolo. Muy interesante su exposición. Felicitaciones por tan interesante ponencia. Bueno, vamos a empezar con la ronda de preguntas. Por favor, Valeria, si nos pueden ayudar, por favor. Ya. Bueno, Jimena García pregunta, ¿cómo dejan estériles a las moscas? Wilman, ¿escuchaste? ¿Sí se escuchó? No No. escuché. Valeria, por favor, repite. Preguntan que cómo dejan estériles a las moscas. Allá. Bueno, sí es una muy buena pregunta. Eh, este proceso eh, de moscas estériles, de machos estériles de mosca de la fruta, es un método que se vino trascendiendo desde Centroamérica, donde prácticamente a ellos se les irradia rayos gamma para poder esterilizarles. Pero también es una metodología muy bien ya mentada, muy bien validada, donde la temperatura también cuenta mucho en la esterilización del macho. De igual manera podemos decir que el macho estéril es una de las estrategias de control de poblaciones de mosca de la fruta. En una provincia que está al lado de la nuestra, se liberó machos estériles y también se logró bajar la incidencia de este problema. Pero esta metodología es mediante la utilización de radioactividad y también de manejo de temperaturas en las especies hembra. Listo, muchas gracias. Pregunto yo, ¿por qué al aplicar el extracto de Conium maculatum a una concentración más baja resulta ser más efectivo? Sí, es muy buena pregunta. En realidad, Conium maculatum es la que nosotros aquí le conocemos como cicuta. La cicuta, en realidad, se puede decir su característica es su olor. Su olor es muy fuerte. Entonces, más que el control por digestión, me parece que fue por algún efecto que tenía en concentraciones bajas.
Entonces, miren, por eso es que nosotros tenemos este ensayo como estas dos especies, Conium maculatum y Nicotiana glauca, como promisorios, ¿no? Porque la segunda parte es determinar todos los compuestos químicos, bioquímicos, metabolitos secundarios que tengan los extractos para comenzar ya a generar este conocimiento ya más científico de cuál puede ser el componente que le está afectando. Y miren, es muy cierto, Conium maculatum en pequeña, en la menor concentración, controló inclusive que en la mayor concentración. Está planteado las investigaciones de estas dos especies en distintas concentraciones e inclusive en diferentes tipos de extracción, ya que el extracto que se utilizó fue un extracto acuoso. Alina Freire nos dice, muy interesante, ya que dos especies de las tres son de la familia de la papa, Solanaceae. Bueno, ella nos pregunta, ¿se conoce si la mosca de la fruta ha atacado mucho a la uvilla, a la papa o al tomate? Valeria, no te escuché en realidad. Ya le repito, ya. Ya. Bueno, Alina Freire Fierro pregunta, ¿se conoce si la mosca de la fruta ha atacado mucho uvilla, papa, tomate? Wilman, ¿no escuchas? Sí, no le escucho a Valeria. Bueno, Parece- Wilman, Alina nos está Sí, preguntando ya. si en este caso eh, esta mosca de la fruta también pues ataca de manera muy importante a la uvilla o uchuva, a la papa y al tomate. Y para Bueno, continuar, Paolo, este, ¿por qué es que hago esta pregunta? No sé si es que me escuchan. Sí, sí, que es súper interesante porque tanto la nicotiana como la otra especie, ¿cuál? Conium, Ya, no Conium, la otra. Datura stramonium. Perfecto, entonces las dos, nicotiana y datura, son de la familia Solanaceae y que tuvieron un efecto muy importante. Entonces, justamente la papa, el tomate, la uvilla son de la misma familia. Entonces, eso quisiera saber si es que ya la familia, como familia de botánica, ya como que se defiende de la papa, de la mosca, de la fruta, o tiene que ser ya en concentraciones mismo para matar a la... Gracias. Bueno, en realidad esta familia es muy particular porque hace años ya se utiliza Nicotiana tabacum como controlador de insectos. Datura también tiene una percepción de controlador de plagas. Entonces lo que se quiere descubrir de que en realidad esta planta, la familia Solanaceae, debió en su evolución ir formando ciertos metabolitos para controlar naturalmente lo que nosotros conocemos en agronomía como las famosas inducción de la resistencia adquirida o reacciones de hipersensibilidad, que es defensas naturales, ¿no? Por eso digo que es un tema muy interesante que nosotros hemos cogido una partecita que nos ha funcionado y de esto puede salir un sinfín de investigaciones. La papa acá en el Ecuador está pasando por un gran problema, que es el ataque de punta morada, que, que está mermando unas productividades. El tomate de árbol también está ya siendo afectado por ciertos problemas que son muy vitales y que no solamente es mosca de la fruta, sino es otros problemas por ser ser una familia que contiene especies de interés alimenticio, ¿no? Entonces, el estudio está ahí planteado y hay que ir descubriendo esas relaciones, ¿no? ¿Por qué las solanáceas tiene este tipo de metabolitos que afecta a los insectos que pueden atacarlas ellos mismos? O sea, sí han atacado
la mosca de la fruta sí ataca a plantas de papa, de tomate y pilla. A ver, les cuento así, antes se tenía verificado mosca de la fruta solamente en la zona subtropical. Por ejemplo, guayaba, frutas de clima cálido como es guanábana, chirimoya, pero ya vamos identificando que inclusive se ha encontrado ya en la zona andina, en Mora tenemos ya mosca de la fruta identificada, tenemos en tomate también identificado, y entonces es por eso de que la Universidad de Agrocalidad le sigue permanentemente monitoreando para poder tener referencia, ¿no? Entonces, nosotros sabemos de que esta plaga, como tiene un hábito de alimentación por digesta de almidones y de azúcares, puede atacar a cualquier especie vegetal que tenga frutos, sin restricción. Entonces, en la papa no se tiene referencia todavía de mosca de la fruta. Gracias. Jason, por favor, continúa. Listo. Pregunta Yadira Angulo. Aparte del método empleado, ¿otros métodos alternativos para la evaluación de la mosca o es el más acertado? Bueno, muchas gracias. El método esto de los extractos vegetales viene a constituirse como una alternativa de control. La liberación de machos estériles es una alternativa de control. El monitoreo y seguimiento y trampeo también es una alternativa de control. Existen métodos químicos como por ejemplo la aplicación del espinosat, que es del grupo espinosyn, es un método de control de mosca de la fruta. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el método químico tiende a aumentar los costos de producción y puede darnos un problema de resistencia en un futuro. El trampeo muchas veces necesita mucha capacitación de los campesinos productores para poder realizarlo. Entonces, nuestra metodología, el método de control por extractos, primeramente, es un método que puede estar al alcance de nuestros campesinos y agricultores, ya que el Conium maculatum, el Nicotiana glauca y el Datura stramonium son conocidas como hierbas arbences, ¿no? Las hierbas malas que nosotros conocemos, mal dicho, aquí en el Ecuador, y podemos encontrar en cualquier campo. Entonces, nosotros lo que intentamos es más bien estabilizar el método de extracción que sea fácil al productor y que tenga una herramienta más para combatir a este gran problema que no solo es aquí en el Ecuador, sino en toda Latinoamérica y el mundo. Hay como referencia también que este estudio se dio en Ceratitis capitata. Se tiene datos del control de Nicotiana glauca en Anastrefa, que es otra especie que también es de importancia de mosca de la fruta. Entonces vamos avanzando de a poco, inclusive ya se está comenzando a validar estas concentraciones y estos extractos ya en campo para ver qué es lo que pasa. David Cecintuña nos dice, buenas tardes. Una pregunta, por favor. ¿Se podría aturdir a la mosca de la fruta mediante el humo del tabaco falso? Bueno, no hemos hecho esa experiencia, pero me parece que podría ser una alternativa de prueba o de experimentación, ya que nosotros aquí, a lo menos en Cotopaxi, tenemos el falso tabaco en todo lado. Se lo conoce también como palo bobo y entonces hay que ir viendo esas posibilidades, ¿no? Listo, gracias. Nos pregunta Jimena García, ¿existe algún depredador natural que controle a estas moscas? Bueno, sí existen algunos controladores naturales, pero que son muy difícil inclusive de encontrarlos
porque el mismo hecho de que el sistema de producción de frutales en los sistemas agrícolas han hecho de que la aplicación de grupos químicos para controlar este problema haya sido tan inmensa que inclusive han desequilibrado el ecosistema, ¿no? El agrosistema. Por eso es que nosotros consideramos de que no existe plagas en los cultivos. Lo que existe es ausencia de controladores. Ustedes saben que en ecología cada especie tiene su controlador. Entonces también estamos en la búsqueda de un controlador efectivo para poder reproducirlo y también que se vuelva un método de control también eficaz contra este problema muy persistente en producciones frutícolas. Tamara Fukalova nos pregunta, ¿cómo seleccionaron las plantas que se utilizó en la investigación? A ver, nosotros no le entiendo muy bien. ¿Cómo seleccionamos para la recolecta o cómo seleccionamos para que ingresen a la investigación? Les voy a contestar las dos. Las plantas las seleccionamos para la investigación, como lo habíamos dicho, por este intercambio de saberes, ya que tenemos con los campesinos. Y también nosotros tenemos un poco de referencia que las solanáceas, algunas solanáceas tienen su forma de flor en campanas, ¿no? Tipo campanas. Entonces nosotros tenemos referencia que este tipo de campanas a ciertas horas y en ciertos estados climáticos aumentan la cantidad de polifenoles y fenoles en sus flores. Entonces, hemos tenido esta concepción y hemos manejado una metodología de cómo recolectar, qué partes utilizar de cada especie para tener éxito. No se puede también decir que ustedes cogen ya toda la planta de nicotiana y la hacen extracto. La metodología está validada por la universidad. Tenemos horas especiales para recolección y tenemos partes específicas para la misma. Solo así vamos a tener éxito. Sí. Bien, nos pregunta David Sacintuña, perdón. ¿Qué factores influyen para el aumento en la población de las moscas, ya sean estas de la fruta u otras especies? A ver, los factores en realidad, como ya les dije, el deterioro del agrosistema, el uso indiscriminado de moléculas químicas ha ido deteriorando el equilibrio natural ecológico. También la pérdida cada día más de la biodiversidad en las chacras o en las fincas ha hecho de que los nichos ecológicos que había usualmente hayan desaparecido y lo que implica que también el uso indiscriminado de fertilizantes. Ustedes saben que hay una característica muy importante de los insectos. Los insectos se nutren de aminoácidos, ¿ya? Entonces, el uso indiscriminado de nitrógeno, urea, nitrato de amonio, todos los componentes sintéticos que se utilizan en la producción agrícola, hace que en la planta se generen muchos aminoácidos de los que ya existe. Entonces, imagínense ustedes, si tienen en la planta muchos aminoácidos, es comida gratis y fácil para los insectos, porque todo el trabajo que hace el insecto para poder desdoblar las proteínas en aminoácidos, toda esa energía que se ahorra la utiliza en reproducción. Entonces se vuelve en realidad un gran problema. Entonces hay muchos factores, inclusive hay algo que me estoy olvidando, que el cambio climático, la variabilidad que ha habido en temperatura, humedad relativa, ha hecho de que estos nichos ecológicos, el espacio de acción vital de ciertos insectos vaya subiendo un poquito más, ¿no? De altitud. Por eso es que antes solo trabajábamos en mosca de la fruta en el subtrópico, ahora ya tenemos mosca de la fruta en los Andes, que tal vez no hubiéramos pensado. Entonces, y en cada día, cada época y cada día va cambiando el clima y por ende
también las condiciones de los ecosistemas y por ende creemos nosotros que las nuevas plagas o los insectos también se van adaptando, unos de mejor manera que otros a estos nuevos cambios de factores climáticos. Disculpe, perdón, buenas tardes. Yo hice la pregunta y me gustaría agregar un poquito más, perdón la molestia. Bien, pues, amigo. Bueno, verá, en Cotopaxi, específicamente en Salache, donde nosotros estudiamos, eh, existe una gran sobrepoblación de una mosca, que no sé, que creo que todos la conocimos, la cual pica a diestra y siniestra a todos los estudiantes que van para allá. En casos ha habido que esta mosca se ha sobrepoblado en este sitio. Por lo tanto, esto ha derivado en algunos problemas socioambientales en este lugar, pero no sabemos cuál es el, el punto focal en donde esta especie, que no conozco cuál sea la especie que esté, además consume sangre también, cuál sea la especie, pero cuál es el punto focal en el cual esta especie cada rato, y no es que sea solo en una época del año, sino es casi todo el año que esta especie se encuentra en este lugar y se encuentra en gran población. Por lo tanto, ¿cómo podríamos determinar cuál es su nicho? Porque esta no tiene un controlador físico, un controlador natural que lo pueda mantener a raya. Ya contestando a tu pregunta, en realidad, este método de control es una pequeña parte de todo el trabajo que tiene la universidad con respecto a mosca de la fruta. En la universidad tenemos investigaciones de cómo se comporta la mosca de la fruta, tanto Anastrefa y Ceratitis, que son las especies de más trascendencia en la agricultura, en diferentes pisos climáticos, ¿no? Entonces tenemos ya esa información. Hemos logrado zonificar las zonas de mayor incidencia, no solamente en Cotopaxi, sino en el Ecuador. Tenemos la dinámica de poblacional, la dinámica de vida de mosca de la fruta, de Ceratitis y Anastrefa, e inclusive ahora estamos en la tendencia del modelamiento para medir densidades y proyecciones de ataque de moscas de la fruta, Ceratitis y Anastrefa en nuestra investigación. Por eso es que les digo que esta pequeña acción, esta pequeña investigación, que es muy pequeña, forma parte del paquete tecnológico que se está generando desde la Universidad Técnica para controlar mosca de la fruta. En realidad, en un ecosistema seco-montano bajo, la mosca de la fruta es persistente. Mientras de este ecosistema va bajando, sabemos muy bien que en un piso altitudinal de 1200 a 1500, donde tenemos un bosque siempre verde, pie montano, la mosca de la fruta está con mayor prevalencia. Entonces, son cosas que cada uno de nuestros compañeros tienen su eje de acción, pero que está contribuyendo a controlar este problema. Y fruto de estos esfuerzos, como les dije, hemos logrado a través de Agrocalidad ponerle a la provincia de Cotopaxi como territorio libre de mosca de la fruta y poder exportar los productos, que es lo más importante. Mónica Hidalgo nos dice, los extractos de estas plantas tuvieron efectividad, eliminando la plaga de la mosca en la fruta. ¿Está ya a la venta para poder adquirirla? No, estamos en el proceso de validación, estamos en el proceso de estudio. Creemos nosotros firmemente que solamente la validación en campo, recuerden que esta investigación es en condiciones de laboratorio. Una vez que establezcamos el método de extracción primero, el método de aplicación y en niveles ya reales en campo, nosotros podemos como universidad ya liberar este producto como tal. Todavía estamos en un paso avanzado, pero nuestra ética no nos permite decir que esto ya es lo que puede controlar correctamente. Todavía el camino es largo, pero estamos pisando correctamente.
Perfecto. Añade también allí Mónica Hidalgo que sí podría decir los nombres comunes de las plantas para familiarizarse, por favor. No te escuché, sí. Es decir, que sí podría decir, por favor, el nombre común de las tres especies de los extractos, vaya. Bueno, el Conium maculatum, cicuta, se le conoce en Ecuador. Nicotiana glauca, falso tabaco o palo bobo. Datura stramonium, stramonium, se le conoce en el Ecuador. Eso les podría referenciar. Ok, muchas gracias. Ahora sí, la siguiente pregunta dice, ¿esta especie tiene más subespecies y cuántas tienen? Especie ceratitis. Sí, 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 tiene algunas especies, ¿no? La que más afecta es Ceratitis capitata, el género Ceratitis, género Ceratitis, tenemos el género Anastrefa, y cada una tiene, por ejemplo, Anastrefa striata, Anastrefa lansum, entonces también tiene varias especies cada género. Pero las de importancia económicamente agrícola es Ceratitis capitata y Anastrefa striata. Y ahí sí tienes varias especies. Alba Gualán nos dice, buenas tardes, interesante tema. ¿Las moscas causan daño a los humanos? Efectivamente te voy a decir que no. Las moscas, estas moscas son muy diferentes a los otros mosquitos que en realidad también su sistema de alimentación es por aminoácidos, ¿no? Por eso es que a nosotros nos pican los mosquitos, porque toman esos aminoácidos de nuestra sangre. Estas moscas, estos insectos toman en cambio aminoácidos de conglomerados de grupos aminos que existen en las frutas. Ujú. No, no nos afecta a nosotros. Lo que afecta al humano es en la merma de la producción de alimentos. Bien, pregunta nuevamente David Sacintuña. ¿Existen similitudes químicas entre estos extractos y los sprays matamoscas? Eh, Bueno, no te podría responder efectivamente si sí y no. Estamos en el proceso de la caracterización fitoquímica de estos extractos, pero definitivamente no, porque las moléculas, por ejemplo, que tienen los matamoscas, ¿no? Por ejemplo, son piretroides, que igual son extraídos de los piretros, ¿no? Que es una especie de vegetal, ¿no? Entonces, puede ser que tenga alguna similitud, puede ser que tenga el mismo fundamento químico o fitoquímico, pero eso le responderemos cuando ya tengamos los resultados de los análisis fitoquímicos en realidad. Mientras tanto, puede ser ambigua mi respuesta. No sé si ahorita se me escucha, se me fue el internet. Sí, Sí, se escucha. ya. Bueno, continuamos. Yadir Angulo nos dice, la mosca frutal directamente, la fruta como tal, es fuente de alimento, hábitat o como otras especies para dejar sus huevecillos. Bueno, en realidad, la fruta, la mosca de la fruta, basa su modo de vida en ese órgano de reproducción que es el fruto, ya que busca una fuente de aminoácidos y proteínas para sus larvas. Entonces yo quisiera ponerles un ejemplo coloquial. Aquí en Ecuador nosotros tenemos la guayaba. Se me fue un poco el nombre científico, no sé si la llaman en Colombia también guayaba, pero muchas veces cogemos la guayaba y han visto que hay un montón de larvitas. Esas son las larvas de moscas de la fruta, de Ceratitis.
Entonces, ellas utilizan para alimentarse y como medio de reproducción. Por eso es que una mosca al instalarse en una fruta prácticamente pone un montón de huevecillos y esas larvas son las que dañan la producción. Bien, gracias a todos por las preguntas. De momento no hay ninguna, pero yo tengo una pequeñita. Digamos que cuál sería la diferencia, pues, o si la hay, entre, digamos, esta especie Ceratitis capitata, también como la mosca de la fruta, u otra mosca de la fruta que pues es del género Drosophila. Como las dos se llaman moscas de la fruta, entonces quisiera saber si hay alguna diferencia allí. Bueno, son la drosófila, la nastrefa y la ceratitis. Es prácticamente una familia que ataca, que hace su medio de vida, su nicho ecológico y su hábitat en las frutas, ¿no? Entonces, son íntimamente relacionadas. Por eso es de que en drosófila inclusive es uno de de las especies donde se ha descubierto todo el genoma para poder hacer investigación, ¿no? Es muy interesante la cuestión de Drosophila, que también es una mosca de la fruta, ¿no? Pero tienen la misma acción, entonces son relacionadas casi de la misma familia. Profesor Wilman, me imagino que la dispersión de esta especie o de estas especies de moscas es relativamente muy fácil por el tema de la distribución de los frutos. ¿Cómo manejar este tipo de situaciones? Bueno, entonces, por eso es que es muy complicado este problema y que ha ayudado y que referencia que llega hasta pérdidas del 50-70% de productividad, ya que ustedes saben de que los frutos son productos de la alimentación, ¿no? Y los frutos están viajando de una ciudad a otra, de una localidad a otra localidad, de una región a otra región. Entonces, nadie se sabe que las fincas productoras no controlen bien esas especies, ¿no? Y si tú te llevas una fruta de una finca que no tiene controlado a ceratitis y tal vez tú en esa fruta te descuidaste y le dejaste en tu cocina, puede hacer que sea un caldo de cultivo para ceratitis. Por eso es que la mejor manera de control para la dispersión es el control en fincas. Y para el control en fincas se usa el trampeo, monitoreo y también el control químico. El trampeo se utiliza un montón de tipos de trampas que inclusive Agrocalidad y la Universidad Técnica de Cotopaxi han generado trampas caseras para mosca de la fruta y así facilitar el control en fincas, que es la única manera de detener la dispersión de este parásito. Wilman, una otra inquietud. ¿Y la gente del campo se ha hecho buena pedagogía con ellos? ¿Ellos saben estos métodos que deben implementar para poder obtener un control adecuado? Bueno, en realidad les voy a contar la realidad que no solamente es del Ecuador, sino del mundo entero. La credibilidad, la cantidad de promotores agrícolas se debe, hay muchos que se deben a las industrias químicas. Entonces, nosotros podemos ir con estas alternativas y hay productores que la aceptan, pero la mayoría de productores aceptan a esos promotores que te van vendiendo el producto químico. Pero nosotros, a más de este programa de difusión, hemos logrado anclar este tipo de controles en un programa nacional que cada finca productora tiene que ser certificada con las buenas prácticas agrícolas. Y dentro de estas buenas prácticas agrícolas es donde entra la difusión, la divulgación y la vinculación de estas metodologías que al fin y al cabo cuando el productor las comienza a utilizar, se da cuenta que son factibles. Y ahora ustedes van, les invito, vayan aquí a Cultivos Frutales del Ecuador, de Cotopaxi, van a encontrar nuestras trampas, van a hablar de los extractos y les cuento que hace poquitas horas terminamos un seminario les estamos educando a las gente, a los estudiantes, a los productores para hacer sensores de mosca de la fruta. Ellos ahora saben identificar
saben cómo trampear y dónde entregar mosca de la fruta para detener su expansión. Entonces, es un esfuerzo sumamente grande que ha hecho la carrera de Ingeniería Agronómica, la Universidad de Cotopaxi, para detener un problema que en realidad es latente en la sociedad y en la producción. Y a eso nos dedicamos. Wilman, hay una última pregunta por aquí, luego le daré la palabra a Lina para hacer el cierre de este seminario internacional. Nos pregunta Carlos Tomás, ¿qué partes de la planta se utilizaron para obtener los extractos? Esa es muy buena pregunta. Esa es muy buena pregunta. En realidad es una metodología validada que estamos validando. Entonces, te puedo decir que cualquier tipo de planta, por ejemplo, el estramonio utilizamos el fruto, las pepitas del fruto, ¿ya? La cicuta, las hojas y el falso tabaco nicotiana, las flores. Gracias. Perfecto. Alina, bien pueda, toma la palabra, iniciemos el cierre de este evento, no sin antes agradecerle al profesor Wilman el compartir con nosotros esta temática de la mosca de la fruta y el papel que tiene a nivel económico en el mundo. Muchas gracias, Carlos. Y antes de finalizar, tengo una pequeña inquietud. Tú indicas que para cada planta tú utilizaste una estructura diferente. ¿Hicieron pruebas? Por ejemplo, hicieron flores de las 3 especies, semillas de las 3 especies y así determinaron qué estructura era la mejor o por qué decidieron escoger las distintas estructuras. Bueno, hicimos un estudio del arte muy fuerte. Hicimos pruebas anteriores con extractos y determinamos que de esas partes fueron más efectivas. Inclusive como que nos faltó un poco probar con raíz también, pero más de las partes nosotros tenemos una metodología de recolección de estas partes, que esa es la que en realidad es la que valida. O sea, ya había previos estudios que determinaban dependiendo de la especie, qué estructura se tenía que utilizar. No, en realidad se tenía prácticamente el conocimiento de que esta planta puede servir como insecticida, nada más. Pero como tengo un apego muy fuerte a la fisiología vegetal, sé los procesos metabólicos de cada una de estas especies, entonces nos planteamos y cogimos unas horas determinadas, estados determinados, donde su secuencia fisiológica nos pueda fortalecer los metabolitos que necesitamos para el control. Por eso digo que es una metodología que tenemos nosotros, ¿no? Qué interesante. Muchísimas gracias. Y bien, ya son las 5:53. Muchísimas gracias a Paolo Chassi de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Muchísimas gracias también a Angie, quien es de la Universidad de Brasilia. Muy interesantes estas dos conferencias. Y aunque podríamos pensar que no hay relación, sí hay, ¿no es cierto?, sobre las especies que pueden afectar a cultivos y que a la final después de eso nos afecta a nosotros con la disminución de los cultivos, frutas para el consumo. Entonces, les agradecemos muchísimo a los conferencistas, así como también, gracias Angie, así como también a quienes han participado. Tenemos como 86 participantes en este momento. Entiendo, están participantes de Ecuador, de Colombia, y bueno, ya veremos de qué otros países también. Con respecto a los certificados, les repito lo que comentó nuestro colega de la Universidad Técnica de Cotopaxi la anterior sesión, que ya está aprobado por la universidad la elaboración de los certificados, y entonces daremos 2 tipos de certificados, uno de asistencia y uno para los conferencistas magistrales.
Para eso, por favor, recuerden de llenar sus datos en la hoja de registro, que las vamos colocando durante las sesiones. Entonces, está acá. Y antes de terminar, les agradecería mucho a Angie y a Paolo si serían tan amables de incluir su correo electrónico en el chat para que los demás participantes puedan contactarse en el caso que tengan inquietudes adicionales. Muchísimas gracias a Carlos Agudelo de la Universidad del Quindío. Nuestro compañero Matthews nos indicó que tuvo que salir por una emergencia y no pudo estar acá. Entonces, eso es todo. Muchísimas gracias, Carlos, si deseas decir unas últimas palabras. Y con eso ya yo me despido. Alina, muchas gracias. No, solamente ofrecerle a todas las personas que están conectadas que quien desee participar, exponer en uno de estos seminarios son bienvenidos. Es solo que nos escriban a nuestros correos. Yo ya coloqué el correo mío en el chat, cagudelo@uniquindío.edu.co, y con mucho gusto los articularemos a la programación. Felicidades para todos, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias también a los lectores de las preguntas. Gracias.